Hola, ¿qué tal? Para mí es un placer participar en estas jornadas tan especiales en un formato bien distinto a los que estamos acostumbrados. Esta jornada, como decía, estas jornada de la Semana Digital del Español de FEDELE. Me gustaría contribuir en nombre de la editorial Difusión, bueno, con un taller que va a proponerte una serie de reflexiones y que espero que además pues, te sugiera algunas maneras nuevas o por lo menos que te sugiera que algunas maneras de trabajar el audiovisual que no haces sistemáticamente, pues te ayude a sistematizar y digamos, sobre todo a tener a darle más credibilidad y tener más confianza con el manejo, con el uso de documentos en este medio. Bien, como ves, el título de la sesión es Vivir y aprender en un mundo audiovisual. Es más cierto que nunca que en nuestra vida cotidiana está presente el medio audiovisual. Y una de las reflexiones que te voy a proponer es sobre todo, bueno, tratar de que nuestras clases reflejen lo que es ya la vida cotidiana. En ese sentido, y para concretar los objetivos de la sesión, eh, serán los siguientes. En primer lugar, te voy a pedir que me acompañes en una exploración de, como decía hace un momento, de la presencia del audiovisual en la vida cotidiana, no solamente en cantidad, sino desde un punto de vista cualitativo. ¿Qué tipo de documentos audiovisuales nos rodean? ¿Cuántos nos rodean? Y poner una nueva mirada sobre esos documentos para ver cuál es su potencial realmente en el proceso de enseñanza y de aprendizaje de idiomas. Otro de los objetivos es, te voy a pedir que me ayudes o que al menos intentemos conjuntamente elaborar una definición de lo que es o de lo que podría ser un nuevo concepto que podríamos llamar competencia audiovisual. Competencia audiovisual aplicada o aplicado como concepto a la enseñanza, al aprendizaje de idiomas y sobre todo poniéndolo en relación con la competencia comunicativa. Además, te pediré también que reflexiones en varios momentos del taller, dejaré espacio para ello, es decir, en este formato tan asíncrono en el que yo estoy hablando ahora y tú estás probablemente en otro momento distinto viendo el taller, aún así voy a establecer momentos en los que te pediré que reflexiones, pues podrás parar el vídeo y podrás tomar notas, podrás ahondar en lo que te propongo y luego continuar con la presentación. Entre otras cosas, te pediré que reflexiones sobre las ventajas, son muchas, y también en los inconvenientes de trabajar con los vídeos. Con inconvenientes los hay, y es muy importante que seamos conscientes de cuáles son, sobre todo cuando nos empeñamos en trabajar los vídeos para cosas en las que los vídeos no son precisamente el soporte ideal. Tener conciencia de para qué sirven más y para qué sirven menos será desde luego una ventaja a la hora de su aprovechamiento, como decíamos, en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Otro objetivo será poner nuestra mirada en la tipología de documentos audiovisuales. Como argumentaré posteriormente, en la enseñanza del español hemos avanzado muchísimo en la última década y los últimos, yo diría que 15 años, en la conciencia de que la lengua no viene sola. La lengua no aparece en frases sueltas, sin contexto, sino que la lengua aparece dentro de géneros discursivos, de textos. Si esto es verdad y ya tenemos una gran conciencia al respecto en cuanto a géneros discursivos escritos, a los textos escritos, no tengo tan claro que hay una conciencia tan próxima a eso en cuanto estamos tratando con los géneros discursivos en vídeo. Por tanto, creo que es muy oportuno que exploremos cuál es la variedad de géneros discursivos en vídeo para determinar pues,
qué elementos es más conveniente trabajar con unos documentos y qué elementos es más conveniente trabajar con otros, para ver, en definitiva, cuál es el potencial de cada uno de esos géneros discursivos en vídeo. Otro de los objetivos de esta sesión será pensar cuál es el uso que solemos hacer habitualmente de los documentos en vídeo. Los utilizamos siempre para un mismo tipo de cosas. ¿Qué esperamos que haga el estudiante con ellos? Si reflexionamos seguramente sobre el uso que hacemos, pues, podremos más fácilmente descubrir nuevas oportunidades de trabajo con los vídeos. Y un objetivo que también vamos a intentar, pues, conseguir en esta sesión es ver algunas técnicas posibles de explotación, poner algunas nociones en juego que puedan ser rentables y que te sirvan para seguir tu propia reflexión, para seguir tu propio desarrollo. Por último, uno de los objetivos, yo creo que más importantes, es compartir, pues, con otros profesionales de la enseñanza cómo utilizan los vídeos, cómo ven los vídeos, etcétera, etcétera. Me gustaría comenzar la reflexión con una cita. Te voy a pedir que mientras yo voy mostrando partes de esta cita, te hagas las siguientes preguntas. ¿Quién dijo esto? ¿Y cuándo? Los libros estarán pronto obsoletos en las escuelas públicas. Esto es algo que seguramente podemos pensar que se dice hoy o que se ha dicho muy, muy recientemente. La cita prosigue. Los alumnos serán instruidos a través de la mirada. Lo cierto es que, bien, podría ser también una frase dicha en la actualidad. Si seguimos leyendo, ahora ya esto parece que corresponde a otro tiempo. Es posible enseñar cualquier rama del conocimiento humano a través de la imagen en movimiento. En realidad, como puedes haberte imaginado ya, esta cita es bastante más antigua de lo que parece. Es de Thomas Edison y la dijo en este contexto. Fue publicada en una entrevista que le hicieron, la entrevista tenía como título Going to School at the Movies, y se publicó en el año 1912. Mi propósito a la hora de traer esta cita era sobre todo invitarte a tomar conciencia de que lo audiovisual, desde su irrupción, desde la aparición del medio audiovisual, creó la expectativa de infinitas posibilidades, desde el arte, el entretenimiento, la información, pero también la educación. Creo que 100 años después parece que es un medio que se resiste, que se ha resistido a la educación. Creo que es oportuno volver a plantearse esto, volver a preguntarse cómo podemos aprovechar lo audiovisual para la educación en particular, para la enseñanza de español o de segundas lenguas. Bien, lo cierto es que todos tenemos conciencia de que vivimos en un mundo audiovisual, pero cada vez más audiovisual. Lo audiovisual nos rodea en todo momento, en todos los sentidos, quizá hasta más de lo que, de lo que somos conscientes. Pero para tomar un poco más de conciencia de cuánto, te pido que reflexiones sobre lo siguiente. Te pido que reflexiones sobre los vídeos o los videos que vemos nosotros, los profesionales de la enseñanza, pero en tanto que personas. Es decir, en tu día a día, ¿qué tipo de videos consumes? Seguramente pensarás en las redes sociales. Recibirás, verás, por ejemplo, en Facebook, videos que cuelgan tus amigos, recibirás a través de mensajes, videos con felicitaciones, con las noticias de lo que pasa en el mundo a través bien de vídeos. Qué importantes son los vídeos para tantas, tantas, tantas cosas. Incluso a veces para resolver pequeños problemas de la vida cotidiana acudimos a tutoriales. Yo creo que nos estamos acostumbrando cada vez más a ver cómo se hacen las cosas a través de vídeos que no a través de instrucciones en texto escrito. Reflexionemos ahora sobre los vídeos que usamos para la clase. ¿Qué vídeos solemos llevar a la clase? Llevamos quizá películas, quizá cortometrajes, películas cortas, llevamos vídeos promocionales de turismo, llevamos quizá música. ¿Y la música cómo la llevamos? A través de un videoclip. Vamos ahora a trasladar la reflexión a los estudiantes. ¿Qué videos ven los estudiantes? Seguramente que, agregado a lo que dijimos anteriormente, diremos cosas como que ven videos en este caso, de TikTok, por ejemplo, o videos de influencers, videoblogs. Cuatro, ¿qué videos producen los estudiantes?
Nuestros estudiantes están habituados a producir mensajes para sus amigos, están habituados a realizar presentaciones para otras materias, a hacer TikToks, quizá, todo eso. La reflexión que proponía aquí en estos 4 puntos es sobre todo para tener en cuenta cómo podemos enriquecer el punto número 2. ¿Por qué no enriquecer la tipología y los propósitos de los vídeos que utilizamos en nuestras clases? Esto, esto que se ve en la imagen es una biblioteca. En el pasado, la biblioteca se usaba como símbolo del conocimiento. Todo el conocimiento estaba en los libros. No en vano, el escritor argentino Borges hablaba de la biblioteca de Babel, ¿no? Y hablaba del lugar donde todo se puede encontrar. Quizá hoy en día podríamos o deberíamos actualizar esa metáfora de la biblioteca como el lugar donde se contiene todo el conocimiento. ¿No será cierto que quizá hoy una enorme porción del conocimiento que tenemos a nuestra disposición está en los vídeos? En lugar de la Biblioteca Universal de Borges, podríamos considerar la Videoteca Universal. Videoteca Universal que encontramos en las redes sociales, en YouTube, en Vimeo, en tantos y tantos otros sitios. Cantidad de conocimiento a nuestra disposición. Vamos a hacer ahora una pequeña definición de lo que podría ser la competencia audiovisual. Pero antes sería interesante que hagamos un breve repaso de lo que nos dicen los grandes marcos curriculares existentes en el mundo acerca de los videos o vídeos. Si empezamos con ACTFL, la Asociación de los Estados Unidos para la Enseñanza de Lenguas Extranjeras, encontramos en cuanto a los niveles de proficiencia, lo que sería un equivalente a los niveles del marco, encontramos la mención o la primera mención en esos niveles a los documentos en video, en vídeo, en forma de vídeos artísticos. Y la pregunta que nos sugiere este encuentro, encontrar esto, es quizá la única forma de documento en vídeo que merece la pena trabajar en la clase de español. Por supuesto que no, pero también es el único nivel donde es conveniente trabajar con los vídeos. Si seguimos también dentro del marco de Axel, y además aprovecho para decir aquí que esta triple división es la que he elegido utilizar en lo restante de la presentación, la competencia vista desde 3 dimensiones. No es muy distinto en el marco europeo de referencia, pero me pareció interesante la competencia interpersonal, que es la comunicación entre personas, la competencia interpretativa, tiene que ver con todas las dinámicas de comprensión, y la competencia presentacional, la competencia que tiene que ver con esas actividades de lengua en la que uno habla ante un auditorio, en el que uno controla sobre todo el discurso frente a otros, tipo de discurso menos dialógico. Si vemos, como digo, estas 3 dimensiones de la competencia, no se menciona nada de vídeos, nada en la competencia interpersonal, sí en la interpretativa, es decir, en lo que se refiere a ver material audiovisual como videoclips, y sí, curiosamente, en la presentacional, presentar a través de vídeos. Si vemos lo que dice el nuevo companion del marco europeo de referencia en cuanto a lo audiovisual, las actividades de recepción, que yo que Axel llamaría la competencia interpretativa, se ha incluido las actividades audiovisuales, que consisten, como se puede ver ahí, en ver vídeos, ver televisión, ver películas y material en general en vídeo. Pero aunque esta mención nos haga pues, pensar que se ha tenido suficientemente en cuenta, si vemos el nivel de desarrollo que tiene tanto la comprensión oral como la comprensión escrita, vemos que está todavía en mantillas, es decir, todavía falta un gran desarrollo de esa dimensión. Baste mirar, por ejemplo, leer información, dice para orientación. ¿Acaso no vemos vídeos para orientarnos? ¿Acaso no vemos vídeos para informarnos? ¿Acaso no vemos vídeos instruccionales? ¿Acaso no vemos vídeos por placer? Lo que quiero decir es que debemos tener en cuenta que si bien en general los marcos curriculares no reflejan adecuadamente la importancia del vídeo, no por eso
debemos dejar de reclamar que los tengan en cuenta y proyectar que aquello que se dice acerca de, por ejemplo, de la comprensión escrita, también es en cierta medida válido para la comprensión audiovisual y, por tanto, tener en cuenta la comprensión audiovisual en esas dimensiones en nuestras clases. En cuanto a el marco también, podemos ver en la dimensión interpretativa o comprensión, digo interpretativa de nuevo porque en lo que resta de sesión hablaré de competencia interpretativa, pero es lo mismo. Tenemos ya descriptores correspondientes a eso que hemos visto, ver televisión, cine y vídeo en general. Pero como digo, parece, no tiene el mismo nivel de desarrollo que los demás. En lo que respecta a la producción, hay una ausencia absoluta de mención. La pregunta es, ¿acaso no producimos vídeos con propósitos de producción? Como sí, vamos a decir, sí que contempla ACFOR, pero no el marco europeo de referencia. Un ejemplo de ello es esta presentación. Yo estoy ahora produciendo un vídeo, pero ¿no producimos acaso vídeos para nuestros estudiantes? ¿No producimos acaso vídeos para nuestros amigos? ¿No producimos acaso vídeos para nuestros colegas? En fin, y los estudiantes también, es decir, falta todavía contemplar esa realidad. En lo que respecta a la interacción, afortunadamente hay una gran sorpresa en el nuevo Companion. No solo se reconoce la interacción en vídeo, sino que para reflejar los usos de la realidad contemporánea se reflejan en cuanto a la interacción el uso de las telecomunicaciones, es decir, que concierne por un lado al teléfono, pero también a aplicaciones basadas en Internet para audio y vídeo, para comunicación en audio y en vídeo. Esto sí que es un avance y mi pequeña propuesta aquí, que es tengamos en cuenta el vídeo tanto para la comprensión como para la producción y la interacción, y las tres en el contexto de la enseñanza de lenguas. Pero ahora tratemos de ensayar conjuntamente una definición. Una vez, en una ocasión, me preguntaron y me vi obligado a improvisar una pequeña definición absolutamente imperfecta, y me vas a ayudar a completarla, vas a ver los defectos enseguida de esta definición. Yo dije, es la capacidad del individuo para comprender lingüísticamente e interpretar culturalmente mensajes que están formulados en soporte audiovisual. Verás que uno de los principales fallos, errores, faltas en esta definición es centrarse únicamente en la interpretación de documentos, cuando además lo audiovisual nos sirve para la dimensión interpersonal y también para la dimensión presentativa. En búsqueda de definiciones tuve que irme a una disciplina, vamos a decir, especializada en lo audiovisual para encontrar un punto de partida que creo que podría servirnos. Encontré la siguiente definición: la competencia comunicativa, le llaman así, competencia comunicativa, lingüística y audiovisual. Y es la capacidad de saber comunicar. ¿Cómo? Oralmente, por escrito y con los lenguajes audiovisuales. Veamos, por tanto, cómo desde otros ámbitos han extendido la definición de competencia comunicativa y le han incorporado el lenguaje audiovisual. Bien, una cuestión muy importante es, ¿qué es un video? Pues un video es un soporte audiovisual, ¿sí? Pero dentro de videos, si en la escritura tenemos clara la diferencia entre un artículo periodístico y un cuento corto, es interesantísimo que nos pongamos a reflexionar sobre los diferentes géneros que existen en lo audiovisual. Entenderemos por género una forma de comunicación reconocida. Es decir, si te pones a pensar en qué tipo de comunicaciones consumes en video, seguro que eres capaz de encontrar nuevas formas, nuevos géneros de comunicación en video reconocidos, aunque al menos inconscientemente los sentimos como distintos a otros. Y esto nos amplía muchísimo las posibilidades. Los videotutoriales frente a, por ejemplo, la comunicación de los videobloggers, los llamados youtubers, con ese tipo de lenguaje enfático, con esa comunicación rápida, con esa referencia constante al yo. O pensemos, por ejemplo, en esos videos que hacemos para nuestros amigos o familiares donde les
contamos algo. La idea que propongo es que los géneros ya reconocidos por todos, pero también los nuevos, todos ellos se recojan y formen parte de listados recogidos por esos marcos curriculares y también, sobre todo, que formen parte, ¿por qué no?, del audiovisual susceptible de llevar a nuestra clase. En este punto de la presentación vamos a hacernos una pregunta. ¿Cómo escoger un vídeo? ¿Qué tipos de vídeo escoger? Pero también, una vez que los hemos escogido o que estamos a punto de escogerlos, ¿qué características o qué uso vamos a hacer de ellos? Para ello, te voy a invitar a que veas conmigo este video y que mientras lo vas viendo te preguntes si lo escogerías para llevarlo a la clase, por qué sí lo escogerías, por qué no lo escogerías y si lo escoges, qué uso harías de él, para qué lo usarías. El mueble de las fotos del salón es el escaparate de mi familia. Estamos todos. Mi padre, mi madre, mis hermanas, abuelos, primos, tíos, cuñados, amigos y yo. Yo con 1, con 3, con 5, con 9, con 13, 17, 23, 27, 30 y 32 años. Sonriendo para las visitas. En el estante inferior derecha, sección niños y mascotas. En la izquierda, fotos viejas de familiares muertos, que en realidad nadie se acuerda de cómo se llaman. Bueno, mi madre. En el de en medio, fotos espontáneas. Pues mi hermana con sus amigos, una fiesta de disfraces, la cena de Navidad, día de piscina, mi padre haciendo el tonto. Bueno, de todo un poco. En el de arriba, las parejas. Por cierto, volviendo a uno de los amigos de mi hermana. Cuando nos casamos, le regalé a mis padres una foto nuestra, en un marco de plata. Les encantó. Les encantó, pero no la pusieron en el mueble del salón. Al año siguiente, volvimos a intentarlo. Y tampoco coló. Supongo que podíamos estar separados en estantes del mismo mueble, pero no juntos en el de las parejas. Por eso este año no les hemos regalado ninguna foto. Hemos hecho algo mejor. El año pasado mi hermana se casó en mayo y mi primo en octubre. Solo tuvimos que colocarnos en el lugar acordado. Las fotos de grupo, la gente más interesante está en los extremos. ¡Voilà! Aquí estamos, juntos en el mueble de las fotos, sonriendo para vosotros, las visitas. Seguramente habrás pensado que este video lo podemos usar, por ejemplo, para hablar de las relaciones de parentesco en la familia, también para practicar o para hablar de cómo decir la edad, también para hablar de cuestiones, por ejemplo, culturales, como por ejemplo pueda ser ese mueble con las fotos de familia. Seguro que te has imaginado que puedes usar ese documento audiovisual para múltiples cosas. En cualquier caso, ¿para qué usamos los audiovisuales? Voy a tomar aquí una definición de la profesora y autora de materiales Neus Sans. Ella, en referencia a los textos, entendamos a partir de ahora el texto no como texto escrito únicamente, sino también como un video, es una unidad de sentido, es un texto también. Neusans habla de las dimensiones en las que podemos usar los documentos escritos, audiovisuales y sus funciones en la enseñanza. Una de ellas es el texto como espacio metalingüístico. Esto es evidente. Cuando hemos visto el documento anterior, hemos pensado en qué tipo de lengua vamos a trabajar con los estudiantes. También, y lo hacemos con frecuencia, trabajamos aspectos metalingüísticos, como categorías morfológicas, pero también el texto es una base para la reflexión ya no cultural, sino intercultural. Es decir, en mi cultura, las fotos familiares están en un lugar como ese, cómo son, cómo se disponen. Es decir, que se pueden hacer una serie de comparaciones interculturales de interés. El texto como punto para comparar lo que se dice con lo propio.
y crear ese diálogo rico en el que el estudiante puede ampliar su visión cultural. El texto como anclaje de la memoria. En el texto, aquello que lo vivido, la vivencia con los textos hace que, al igual que sucede con las canciones, que partes que recordemos la experiencia, no solamente que recordemos fragmentos de lengua que vienen en el texto, sino que recordemos la experiencia que hemos tenido al leer el texto, al ver el texto audiovisual, etcétera. Y eso permite crear, tiene un potencial de aprendizaje muy, muy importante, y que tiene que ver con el tipo de textos que llevamos, que tienen un factor afectivo, es un factor que debemos aprovechar. El texto nos sirve como espacio estratégico, es decir, ¿qué estrategias activamos para la comprensión? Como profesores podemos ayudar al estudiante a generar nuevas estrategias, como por ejemplo imaginarse qué es lo que va a pasar a partir de elementos que avanzamos, ayudarlos a comprender mejor a partir de elementos presentes en los documentos. También los textos como modelo de producción y como andamiaje. Hay en los textos cosas que podemos repetir, que podemos tomar para la propia producción. Y también el texto como disparador de la producción. Una vez que hemos interactuado con un texto significativo que ha tenido un impacto emocional en nosotros, es el momento idóneo para pedir que los estudiantes hablen y hagan y actúen alrededor del texto. No solamente para la discusión, no solamente para la conversación en la clase, sino también, ¿por qué no?, para la pequeña producción de audiovisual. Es decir, los textos pueden dar pie a que los estudiantes creen sus propios documentos en vídeo. Pero vamos a ver ahora otro tipo de documento audiovisual. Y te hago la misma pregunta. ¿Lo usarías? ¿No lo usarías? ¿Qué tipo de lengua y qué tipo de elementos enfocarías en el trabajo en la clase? Ya tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama, fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama, ya fui ético y fui errático, ya fui escéptico y fui fanático, ya fui abúlico y fui metódico, ya fui púdico, fui caótico, ya leí a Arthur Conan Doyle, ya me pasé de nafta a gasoil, ya leí a Breton y a Molière, ya dormí en colchón y en somier, ya me cambié el pelo de color, ya estuve en contra y estuve a favor, lo que me daba placer ahora me da dolor, ya estuve al otro lado del mostrador y oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando ya, no cambias más y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer con mí, ya me ahogué. ¿Y este otro? ¿Lo usarías? ¿No lo usarías? Te hago una pequeña introducción antes de que lo veamos. Puede parecer paradójico, pero no podemos dejar de lado la influencia que tienen los youtubers en el mundo de los estudiantes. Es decir, por ejemplo, en el caso que nos ocupa, y es Luisito, el que vamos a ver a continuación, es uno de los youtubers que tienen más seguidores en español. Es decir, si nuestros estudiantes consumen este tipo de videos y ya están habituados a lo que saben que aparece, el tipo de cosas que se muestran, el estilo de comunicación, vamos a dejar de utilizarlo. Veamos este de Luisito. Intenta imaginarte si lo usarías y para qué lo usarías. Para entregarse, sale una hamburguesa más picante del mundo, del chef Luisillo. México, tierra donde todo es picante, incluso los dulces para los niños pican. ¿Por qué a esta sociedad le gusta tanto que la comida queme, que nuestros estómagos se dañen? Todo, absolutamente todo, se come con chile. Pero dentro de todo lo picante hay un lugar que afirma tener la hamburguesa más picante, no solamente del país, sino del planeta entero. Y hoy la vamos
a degustar. Así, les explicamos por qué esta es la hamburguesa más picante del mundo. Tiene chile habanero, chile serrano, salsa reto, receta secreta de aquí, papa baja, jitomate, 2 carnes de 200 gramos cada una y por si fuera poco, salsa sriracha. Ok, entonces se le mezcla todo. Prestemos atención en esto. Por esto es que pica tanto. Es que no es nada más que se lo pongan encima, sino que se muele adentro de la carne, ¿ok? Estos aquí son 200 gramos de carne de res, ¿cierto? Sí. Vaquita. Y vamos a echarle los ingredientes aquí adentro. Entonces, chile habanero, amigos. Me quemé los pelos de la nariz. ¿Todo? Sí. No, pues con razón pica tanto. O sea, todo también de una. Y ahora, este otro, las mismas preguntas. Vamos a verlo. Hola, mi nombre es Parvo Oblita, soy abogada y activista feminista, especialista en estudios de género. Hola, soy Rosario Grados, politóloga con especialidad en género y militante y activista del feminismo desde el 2010. Bueno, la historia del feminismo comienza como hace 40 años, o sea, como feminista, llamarse feminista, ¿no? Por la defensa de los derechos de las mujeres. Empezó también con una agrupación de abogadas, particularmente que llevaban los casos de violencia y se crearon asociaciones y ONGs como Demus, Flora Tristán, Manuela Ramos. Pero claro, si hablamos de un feminismo más antiguo, y a mí la primera mujer en la historia que se me ocurre en la mente y luchadora por la emancipación de nuestras tierras y nuestros cuerpos, pues Micaela Bastidas. Y este otro, ¿cómo lo podríamos aprovechar? Hola crafters, bienvenidos a este jueves de Tuto Crafty. El día de hoy tenemos un especial del Día de Muertos con 3 ideas bonitas y fáciles que sé que les van a gustar. Empezaremos con una calaverita decorativa, la linda Frida Catrina. Para hacerla necesitamos una bola de unicel, papel de baño, el rollo de cartón del papel de baño, pegamento blanco, papel crepé de diferentes colores y pinturas acrílicas. Primero vamos a cortar el rollo de cartón a los 2 centímetros para hacer una sección chiquita como esta, que pegaremos a la bola de unicel. Pero antes, con el cúter vamos a hacer un corte en la bola de unicel para poder meter el rollo. Efectivamente, el formato, el género discursivo, el género audiovisual que presenta, que es el de video de instrucciones paso a paso, el cómo hacer algo, tiene un montón, tiene infinitas posibilidades. Pero además, yo creo que en este caso, el propio género discursivo ayuda muchísimo a visualizar las cosas, puesto que son instrucciones, todos los elementos que se nos presentan, se les da nombre a los materiales, a los objetos, las formas, las maneras de hacer las cosas, y son documentos ideales para el aprendizaje. Además, son ideales para que los estudiantes hagan sus propios tutoriales de cómo hacer algo. Ahora podríamos ver algunas técnicas de trabajo, algunas técnicas posibles. Pero, sobre todo, me gustaría proponer la siguiente consideración. De la misma manera que hemos progresado enormemente en la consideración y en el trabajo con los textos escritos, pues estableciendo fases que permiten aprovechar todo su potencial. Una propuesta de sentido común es hacer lo mismo con los videos. Es decir, no solamente utilizarlos para verlos y poco más, sino exprimir su auténtico potencial. Por ello, propongo que consideremos las fases clásicas de trabajo con los documentos. Es decir, podemos prever qué tipo de actividades de activación, es decir, de pre-tarea, cómo preparar la comprensión del documento, cómo activar lo que el estudiante tiene que tener en cuenta, por ejemplo, preenseñar vocabulario, activar el tema, el que va a tratar el documento, ¿sí? Antes de visualizarlo. También elaborar más la fase de la comprensión. En la fase de comprensión propongo o hablo de no solo preparar preguntas para verificar si el estudiante ha comprendido. Además, y sobre todo, preparar preguntas para que ayuden al
propio proceso de la comprensión del estudiante. A veces en la pregunta está a la mitad de la comprensión. Todo esto quiere decir, naturalmente, prestar más atención al trabajo con el documento, invertir mucho más tiempo en la preparación, también tomar bien en consideración qué aspectos de lengua, pero también qué aspectos de cultura nos permiten traer de manera natural, es decir, no forzarlo, que es lo que un documento permite trabajar. Y no centrarlo únicamente en eso. Y sobre todo un último aspecto que ya he definido en algunos momentos de la presentación, que es tomar el video como un trampolín para iniciar producción lingüística. Cuando vemos un video, hay ideas que se nos transmiten, hay ideas que nos impactan y en ese momento estamos en disposición de hablar de lo que nos ha hecho pensar, lo que opinamos al respecto, es decir, tomar el documento como base para la producción. Como pequeño ejemplo de lo dicho, vamos a ver lo siguiente. Para el video que hemos visto, el mueble de las fotos, podríamos proponer, por ejemplo, una activación previa al visualizado, es una activación de recursos por parte del estudiante. Esta podría, por ejemplo, consistir en pedirle al estudiante que piense en sus fotos importantes, por ejemplo, preguntarle dónde guardas tus fotos importantes, qué haces cuando quieres verlas, a dónde acudes, cuando quieres verlas solo o cuando quieres verlas con amigos, que es otra situación. Se le puede pedir también, como para activar, que seleccione alguna foto personal de su teléfono y que explique dónde y cuándo y con quién estaba en esa foto, qué estaba haciendo. Podemos, como dijimos, ayudar al estudiante en su proceso de comprensión. Las preguntas que hacemos, hacia dónde dirigimos su atención, constituyen una buena parte del éxito del proceso de la comprensión. Para el documento que vimos, una precomprensión podría ser la siguiente. Tomamos un fotograma del documento y le decimos que lo observe y le hacemos varias preguntas para activar, pues desde vocabulario hasta centrar la atención, ¿verdad? Por ejemplo, observa este mueble, ¿de quién crees que puede ser? ¿Dónde crees que se encuentra ese mueble? ¿Por qué o para qué sirve o qué función tiene? En cuanto a la comprensión también podríamos proponer cosas tales como mirar el video y anotar qué personas aparecen en las fotografías. En este caso ya estamos entrando dando una instrucción para la visualización. Es decir, no dejaríamos que el estudiante se fuera a mirar el video simplemente para decir, mira el documento y comprende, sino que dirigiríamos su mirada del documento. Por ejemplo, si le damos una instrucción como esta, ve el video y anota qué personas aparecen en las fotografías de los estantes indicados. Cuántos años tenían, dónde estaban en el momento de la fotografía, qué estaban haciendo. Del estante inferior derecho, las fotografías de la izquierda, las de en medio, las de arriba. O también, por ejemplo, dónde pusieron sus padres las fotos del protagonista con su pareja. No todo han de ser indicaciones de trabajo individual, sino también se pueden dar indicaciones de trabajo en grupo para mejorar, para poner en común las respuestas a todas las preguntas, es decir, para que el estudiante compare lo que entendió con sus compañeras y compañeros, que tiene un gran valor. Y proponer otras, como por ejemplo, que en pequeños grupos comenten qué les parece la solución que encontró el protagonista. Esto en cuanto a la comprensión. En cuanto a la lengua, se puede, como se dijo, trabajar muchísimas cosas. Por ejemplo, dado que vamos a hablar de fotos, se podrían hablar de fotos personales, fotos familiares, fotos antiguas, fotos recientes, fotos con amigos, con familia, fotos con famosos, por ejemplo. Puede ser que tengan los estudiantes fotos con gente famosa que quieran compartir. Fotos de eventos, de fiestas, de graduación, fotos de mascotas, etc. También este documento da para hablar de recursos para hablar de la edad en las fotos. Por ejemplo, esta fórmula que se utiliza en el documento, yo o mi hermana o mi abuelo con 8, 10, 18 años, etc. Incluso, como seguramente será lo primero que te haya venido a la cabeza, este documento da para hablar del vocabulario de la familia. Por ejemplo, madre, padre, hermana, tío, abuela, sobrino, etc. Vamos a entrar en la producción, pero no sin hacer incidencia en que también podríamos saber y se puede trabajar la cultura, ¿sí?
los muebles con fotografías, están en tu cultura, qué función tienen, qué tienen que ver, tienen alguna función en relación a quien entra en la casa, para presentar un poco de tu entorno, de tu familia, etcétera. Cómo es en tu cultura, cómo es en la cultura del país de la producción audiovisual que estamos viendo, contrastarlo, etcétera. En cuanto a la producción, como decíamos, podríamos proponer muchas cosas y hacer que el documento sea un disparador auténtico de cosas para hacer. Por ejemplo, se le podría pedir al estudiante que individualmente escriba un breve texto dando su opinión sobre la solución que encuentra el protagonista para estar con su pareja en las fotografías del mueble. O incluso, yendo más allá del propio documento, se le podría pedir al estudiante que, aprovechando que se habla de fotos y que se ha dado vocabulario y que se ha activado el tema, que individualmente prepare una presentación de sus fotos más importantes para el resto de la clase y que explique lo que quiera explicar de sí mismo. ¿Por qué ha seleccionado cada foto? ¿Cuál es el interés de cada una de ellas para esa persona? En realidad, detrás de todo esto están técnicas de comprehensible input, es decir, se pueden hacer multitud de trabajo para construir la comprensión con los estudiantes. Hay más técnicas, como por ejemplo, relacionadas con input comprensible. Hay una técnica que se ha denominado Movie Talk, la aplicación de las técnicas del input comprensible al trabajo con los documentos audiovisuales, es decir, con los videos. Hay una sexta dimensión que me gustaría abordar, y es la naturaleza de lo audiovisual como vídeos o videos maestros. Los estudiantes cada vez están más habituados a poder tener explicaciones como, por ejemplo, el uso del subjuntivo o el uso del pretérito en un lugar estable, que puedan consultar una y otra vez en escrito, pero naturalmente, pero si es una explicación, el vídeo, como dijimos, ayuda muchísimo. Aprovechemos, aquí hay una serie de datos sobre la cantidad de vídeos que consumen los estudiantes, pero el testimonio de este youtuber... A la idea 2. Las clases conferencia tienen que morir. No solo están los profesores que dictan, que ya hemos hablado de ellos, sino también los que hablan durante una hora, sin buscar ningún tipo de input ni de feedback de los alumnos, llegan, dan su charla de una hora y se van. Fin. El concepto clase-charla se podría hacer 1000 veces más eficaz si las clases se grabaran y distribuyeran en vídeo, y el alumno las pudiera consumir cuando quisiera, como quisiera, varias veces, rebobinarlas, pararlas, consultar otra cosa y continuar, etcétera, etcétera. Anda que no hay gente en la universidad que graba las clases a escondidas precisamente para poder hacer eso después en casa. Igual que la poderosa fotocopiadora debería habernos evitado el tener que tomar apuntes. La herramienta que tenemos para combatir la masificación en las aulas, donde una persona tiene que mantener el ritmo hipotético de 30 o 60 si es una universidad, o 120 personas, es el vídeo. A mí lo que me salvó el bachillerato fue... Jaime Altozano, en un momento determinado, habla de su educación y cómo habría preferido que muchas explicaciones, vamos a decir, magistrales, se lo hubiesen suministrado directamente en vídeo para poder ver una y otra vez. Esta estrategia, esta técnica, este pedido de los estudiantes quizá nos puede llevar a una conclusión. ¿Por qué no grabar nosotros nuestras explicaciones magistrales o aquellas explicaciones que tienen mayor complejidad en vídeo, hacer la mejor explicación de la que seamos capaces, etcétera, y dejarla disponible para nuestros estudiantes? Es decir, no ocupar el cada vez más valioso tiempo de sincronía en la clase híbrida o en la clase en línea con las explicaciones, sino esas explicaciones dejarlas para vídeos, es decir, hacer como tutoriales y aprovechar el tiempo de contacto con los estudiantes, por ejemplo, para practicar, para hablar, para generar comunicación oral, para mejorar competencias comunicativas. En este sentido, las editoriales proponen pues, cada vez más documentos como estos. Tutoriales de gramática. Grammar tutorials. Adjetivos. Adjectives. What are adjectives? Adjectives are words that provide information about the characteristics of nouns. Nouns can be people, animals, things, concepts, or places. Un muñeco verde. Un muñeco verde alto. Un muñeco verde alto
y feliz. Aquí tenemos otro ejemplo de campus difusión. Gramaclips. Gustar. El verbo gustar y otros verbos del mismo tipo tienen un funcionamiento especial. Son verbos que expresan sensaciones o sentimientos. Gustar, encantar, entusiasmar, horrorizar, parecer bien o mal. El sujeto gramatical de estos verbos no es la persona que experimenta el sentimiento, sino la cosa o la persona que lo provoca. Por eso, el verbo concuerda con esa cosa o persona. Un último ejemplo más, en este caso, del léxico. Los lex. El súper. Una barra de pan. Espaguetis. Un paquete de arroz. Un séptimo punto y último es el de la producción audiovisual de la clase. Podemos no quedarnos únicamente en el texto en su dimensión interpretativa, sino llevarlo también a la dimensión interpersonal y a la dimensión presentacional. Para ello hay algo muy importante y es los géneros discursivos. Cada tipo de género discursivo va a propiciar más un tipo de práctica comunicativa que otra. Aquí hay un ejemplo de estudiantes que hacen su tarea final o su proyecto final con el cual cierran el ciclo de aprendizaje de una serie de elementos. En este caso, en el ejemplo que vamos a ver de la ciudad, hablar del barrio, hablar de... Hola, nosotros presentamos el barrio Malostrană. Malostrană es el casco antiguo. Hay muchos monumentos históricos, por ejemplo, palacios, 3 puentes. El puente de Carlos es el puente más famoso de Praga. También hay algunos museos. Este barrio es muy bonito, agradable y muy bien comunicado. Es un barrio muy ruidoso porque muchos turistas recorren las calles de Malostrană. En Malostrană hay muchas zonas verdes, algunas plazas, una estación de metro, algunas paradas de tranvía. Y vemos cómo la producción de vídeos tiene un papel absolutamente favorecedor. Estos estudiantes han preparado un guión previo, han decidido de qué parte de su ciudad querían hablar, han buscado las palabras que necesitaban para hablar de eso, han construido el guión, lo han podido repasar y después lo han grabado y casi han aprendido lo que tenían que decir. Como se ve, el resultado es absolutamente sorprendente, es decir, cómo se han motivado, cuánto han trabajado para ofrecer un producto como este para poder compartir con el resto de estudiantes de la clase y evidentemente con el profesor. Otro ejemplo de actividad que estimula el modo presentacional de comunicación es, por ejemplo, esta del libro Proyectos. El video que se da como estímulo es un vídeo de tipo instructivo, es decir, donde pasa algo que se muestra paso a paso y es ideal para dar instrucciones, para presentar una habilidad. Del mismo modo, cuando llegamos al proyecto individual, se le sugiere al estudiante presentarse a sí mismo y hablar de sí mismo, pero también tiene ocasión para poder hablar de alguna habilidad que tenga, por ejemplo. Y se le ofrece una pauta de trabajo en la que va a preparar la presentación, las ideas, y luego lo va a guionizar y finalmente lo va a plasmar y lo va a compartir con sus compañeros. Si hablamos del modo interpersonal, como sabes, hay aplicaciones como por ejemplo Flipgrid que justamente se basan en esa idea. Ya sea a través de Flipgrid, de tu plataforma o de cualquier otro elemento, es interesantísimo proponer este tipo de actividades para poder estimular un intercambio casual o muy dirigido entre los estudiantes para que ellos se quieran ver entre sí, entender lo que se dice y replicar, responder y crear conversación, aunque sean en formatos asíncronos.
Ya es hora de terminar, así que vamos a poner algunas conclusiones sobre la mesa. Una de ellas es que los videos probablemente cada vez, yo creo que cada vez menos, pero si se han considerado alguna vez como un premio para los estudiantes, como, bueno, hoy es viernes, vamos a poner un video y vamos a hacer un trabajo más tranquilo. No tiene por qué ser necesariamente verdad. Es decir, podemos hacer un trabajo absolutamente rentable, intenso y extraer muchísimo, muchísimo jugo a los videos. El formato de cada video, más que el formato, también, sobre todo, el género discursivo al que pertenece, sí importa. Tomemos conciencia de que cada género discursivo va a disparar desde unas temáticas determinadas a unas formas lingüísticas determinadas. Va a ser muy rentable que hagamos una buena elección en función de nuestros fines comunicativos para la clase. Otra conclusión es que deberíamos trabajar con los videos en más fases, es decir, no solamente para la comprensión, sino agregar a esto un buen trabajo de la precomprensión, entender la comprensión como algo más elaborado. Podemos ayudarlos a comprender, no tenemos que dejarlos solos en ese proceso de comprensión. Trabajar no solamente aspectos lingüísticos, sino también tomar los videos como base para la producción. No solamente porque podamos los estudiantes puedan imitar el video, sino que después de ver un buen video con un buen mensaje, van a tener ganas de hablar y pueden ser una buena base para la conversación, para el debate, la discusión. Otra idea es trabajar los videos para más propósitos, no solamente para enseñar lengua, ni solamente para enseñar cultura, aunque son estupendos para enseñar cultura, sino también para trabajar, por ejemplo, estrategias de comprensión como base para la comunicación y para muchas más cosas. No solo en clase trabajar videos, sino también fuera de la clase. Tienen un gran potencial para todo lo que es la clase invertida. Se puede estudiar gramática fuera de la clase, se pueden ver videos fuera de la clase y debatirlos en una clase síncrona. Podemos ampliar los momentos en los que trabajar con los videos y usar los vídeos para generar mucha comunicación. Eso es todo. Muchísimas gracias por tu atención. Y si tienes alguna pregunta, puedes hacerla, trataré de responderla en el chat.